Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. A la gente que comparte los vídeos y también a la gente que deja comentarios. Intento responderlos en la medida que pueda. Vamos con un vídeo. Me hicieron una pregunta de el tema de las podas. Uno de los pocos árboles así más pequeños que tengo, entonces voy a intentar explicar. Ya he sacado varios vídeos de podas. Buscad en el canal sobre temas de poda. He podado este árbol, he sacado varios vídeos en concreto. Entonces vamos a ello. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas vía WhatsApp. La gente me envía fotos, me comenta, me pregunta. Para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, sobre temas de fertilización, todas esas cositas. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. Cuando a la planta le falta boro, zinc, le faltan nutrientes. La mayoría de los nutrientes se pueden apreciar también a ojo cuando les está faltando a la planta. A veces se arrugan la hoja, a veces se quema por un lado, por aquí, por allá. Todas estas cositas las vemos en ese curso. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto es una planta variedad aguacate fuerte. La tengo aquí para pues para el tema de polinización con el aguacate hass. Yo la mayor cantidad de árboles, bueno, todo es de hass, menos tres plantas que tengo de esto, de aguacate fuerte, para que abra un poco la flor y haya una mayor polinización. Hay un vecino que tiene unos aguacates fuertes también, que también me vendrían, pero siempre lo más recomendable, sabemos que en la finca, es tener los aguacates se polinizan tipo floral A con el tipo floral B. En este caso, por ejemplo, el aguacate hass es tipo floral A y el aguacate fuerte es tipo floral B. No es que sean macho o hembra. Ya hemos hablado también de esto en otros vídeos. Entonces, el aguacate hass se poliniza con el aguacate fuerte. Lo más recomendable es tener un 10% del otro tipo floral en tu finca. Por ejemplo, tener 100 plantas o 90 plantas de aguacate hass. Por poner un ejemplo, ¿no? Tener 100 plantas de 90 plantas de aguacate hass, pues tener unas 10 plantas repartidas en toda la finca de aguacate fuerte para tener una mejor polinización. O al revés, tener 90 plantas de aguacate fuerte, principalmente tu finca va a ser de aguacate fuerte, y tener unas 10 plantas de aguacate hass, de variedad hass, para que haya una polinización cruzada de esas variedades y mejorar la producción. Se recomienda un 10%. Vamos con este vídeo sobre las podas. Un vídeo rapidito. Aquí estamos viendo. Yo la mayoría de las plantas, como digo, cuando sembré las plantas no sabía sobre temas de podas, no sabía. Fui aprendiendo en el camino, en el proceso. Esta planta en sí la sembré, después me metí a trabajar y tal, y no, al igual ni pude darle el proceso bien como se pudo. Ya tiene un tiempo esta planta, no se puede tener unos 2 años, está un poco pequeña, pero bueno, ahí va. No sé si quizás habría que ver el tema de la tierra abajo o tal, pero bueno, está yendo, no está mal. ¿Qué le hemos hecho a esta planta? Lo que tenemos que hacer, ahí estamos viendo principalmente 2 guías, ¿no? Pero si nos fijamos, nosotros lo que tenemos que intentar cuando sembramos una planta, le damos un proceso para que la planta pegue en el suelo, o sea, empiece a echar raíces, empiece a ver nuevas brotaciones y al igual en 6 meses, 8 meses ya tenemos que empezar a hacer las primeras podas. ¿Qué es lo que, o máximo al año? ¿Por qué? Porque nosotros, a lo que vamos, nosotros deberíamos de intentar sacar 4 guías, 4 ramas en el árbol, ¿vale? Es lo que como se debería hacer. Por ejemplo, este árbol no tiene 4, tiene 2, pero de esas 2 después le salen otras 2, ¿no? Y es algo que se podría más o menos ahí, pues tener más o menos, ¿no? Pero para hacerlo bien, digamos que, por ejemplo, una rama, tenemos que intentar que el árbol irlo formando para que dé una rama al norte, una al sur, una al este y una al oeste, ¿vale? En los 4 puntos cardinales. Entonces, ahí vamos a empezar a formar la planta con hacer esas 4 guías de esas 4 ramas principales y intentando
tener el centro un poco aireado, un poco bastante. Ramas que vayan hacia el centro. Esto estoy hablando desde planta pequeña, o sea, durante el primer año, a partir del primer año, a partir de los 8 meses del año que tú ya sembraste tu aguacate, que ya lo ves que está brotando nuevo, entonces tú ya lo empiezas a formar. Es la pregunta que me hizo un suscriptor, no me acuerdo, no recuerdo el nombre. Digo, pues mira, voy a grabar un vídeo, voy a intentar mostrar un poco, aunque este ejemplo no es el mejor, pero ahí vemos como si hubiera dos principales y después de esas dos salen otras dos, ¿vale? ¿Qué he hecho aquí? Intentar tener el centro un poco abierto. Si vemos las partes de abajo no hay ninguna rama que esté tocando en el suelo, eso también es importante, quitar las ramas que van demasiado hacia abajo, hacia el suelo, las podamos. Y sería prácticamente, esa es la poda de formación de los primeros momentos del árbol, ¿vale? Voy a repetir otra vez. Intentar sacar 4 ramas principales. Norte, sur, este y oeste. Adelante, atrás, derecha, izquierda, ¿vale? Más o menos. Aquí, por ejemplo, como estamos viendo, tenemos 2 principales y después de esas 2 salen, en un lado salen 2, en el otro sale una. Y bueno, ahí más o menos. No es lo ideal sería norte, sur, este y oeste, pero ahí lo intentamos hacer como podamos, ¿vale? Entonces, eso, para que lo tengáis en cuenta. 4 ramas principales para ir formando el árbol y ramas que van hacia el centro, porque siempre va a haber ramas que van hacia el centro. Vamos a podar algunas ramas que vayan hacia el centro para tener ese centro del árbol aireado, ¿vale? Que siempre entre luz por el centro. Después, ramas que van hacia abajo, que vemos ramitas que van hacia abajo, hacia el suelo, también las cortamos, como más o menos ahí veis que el centro está abierto. Tampoco podemos dejar el árbol sin hoja ninguna, ¿vale? La hoja es, para que ustedes os hagáis una idea, la hoja es como si fuera el estómago de nosotros o de un animal, ¿vale? Ahí es donde se procesan los nutrientes, donde hace el intercambio de savia y todas estas cosas. Savia bruta, savia elaborada y todas estas cosas. Entonces, las podas son importantes, pero tampoco... Ahí estamos viendo, esta planta está perfecta en relación hoja, tamaño... Vale, a ver, perfecta, más o menos. Pero ahí estáis viendo, a esta planta de momento no hace falta hacerle más poda, porque no hace falta, no le vamos a sacar más hoja a esta planta. Esta planta está bien, está bien, y eso. 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, 4 ramas principales, ramas que van hacia el centro, las quitamos. Podemos dejar algunas si es en algún momento de demasiado sol, para intentar que esos troncos, que esa madera que todavía está tierna, pues intentar que no le dé el sol muy fuerte, ¿vale? Pero si no, pero bueno, eso, alguna rama, pero siempre intentar que en los centros, y según el árbol vaya siendo más grande, pues esos centros, tiene que entrar luz y aire por el centro de la planta. Tiene que entrar luz y aire también por debajo de la planta, que esto lo vamos, como estábamos viendo esta planta, no hay ninguna rama que esté tocando en el suelo. No queremos ramas que estén tocando en el suelo, para que haya una buena aireación por abajo también. Esto nos libra de muchas enfermedades. Y después, cuando ya de esas 4 ramas principales que dejamos, las 4 ramas principales, pues se va a ir la energía a esas 4 ramas principales y van a ir creciendo. Cuando ya vayan teniendo una cierta altura, también vamos a hacer un despunte en esas 4 ramas principales. ¿Para qué? Para que al tú hacer un despunte de esas 4 ramas principales, van a haber nuevas brotaciones hacia los lados. También van a salir otra vez nuevos brotes hacia el centro. Los chupones, va a salir algún chupón, se lo vamos a sacar, le vamos a volver a sacar. Entonces, el proceso de la poda es un proceso constante. Yo lo digo. Es un proceso constante. Hay gente que te dice que solo poda una vez al año. Para mí esto es un error. Si es verdad que hay una poda más fuerte que hacemos nosotros, ya estoy hablando de plantas más grandes, una poda más fuerte después de la cosecha, ¿vale?
Pero durante toda la campaña, vamos a poner un ejemplo, cada 3 meses, siempre vamos a hacer una revisión de ramas, vamos a sacar chupones, que son estos nuevos brotes que salen largos así para todo el mundo sabe que, bueno, todo el mundo, quien tenga un poco de experiencia en la agricultura sabe lo que es un chupón, que es donde tú has hecho un corte, sale un nuevo brote con mucha fuerza, así largo, larguiducho y buscando la luz, sale muy alto para arriba. Pues estos los sacamos para volver a tener aireación por el centro y pues vamos a poner un ejemplo, quizás cada 3 meses puedes hacer son pequeñas podas que haces y así siempre vas a tener pequeñas podas porque en verdad solo haces un poquito más drástica al final de la cosecha y después durante toda la campaña, vamos a ponerle cada 3-4 meses, caminas la finca y siempre estás quitando alguna que otra rama, una rama que creció hacia abajo, hacia el suelo, pum, la cortas, la quitas. Estos nuevos brotes que están saliendo, pues también lo sacas, estas nuevas brotaciones, estos nuevos chupones, y así mantienes las plantas aireadas durante todo el año y durante toda la cosecha. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.